A ver, ¿cómo es posible que una sola voz, casi un susurro, acabe convirtiéndose en un clamor mundial? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy, porque nos vamos a meter de lleno en la historia de una de las activistas más inesperadas y potentes de los últimos años. Y todo empieza aquí. Nos vamos a Estocolmo, 20 de agosto de 2018. Y ojo, que no estamos en una gran conferencia de la ONU ni en un plató de televisión. No. Estamos en la calle, en una acera, justo delante del Parlamento sueco. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿pero cómo es posible que la protesta solitaria de una chica de solo 15 años pueda acabar inspirando a 7.600.000 personas a salir a la calle a manifestarse? Es que la cifra de verdad es una locura. Para entender cómo se llega hasta ahí, pues eso, tenemos que volver al kilómetro cero. Así que vamos allá. Empecemos por el origen de todo, que en el fondo es tan simple como esto. Una chica y un cartel. Así, sin más, es como arranca este fenómeno que se hizo global. Y esa chica es Greta Thunberg. Nació en Suecia en 2003 y fue diagnosticada con síndrome de Asperger, TOC y mutismo selectivo. Pero ojo que lejos de verlo como un problema, ella misma lo ha llamado su superpoder. ¿Por qué? Pues porque le da una capacidad de concentración brutal y, según dice, le permite ver las cosas pues sin los filtros sociales que tenemos los demás. ¿Y qué lleva a un adolescente a plantarse sola delante del Parlamento? Pues, en una palabra, la desesperación. Hay que pensar en el contexto. Estamos en el verano de 2018. Suecia sufre unas olas de calor e incendios terribles. Y a eso se suma su frustración. Una frustración tremenda al ver que los adultos, los que mandan, no hacían nada o no lo suficiente ante la crisis climática. Claro que para que esa voz solitaria acabe resonando en todo el planeta, no basta con sentarse en una acera. Tiene que haber algo más. Una estrategia, digamos, ya sea consciente o no. Vamos a ver cómo consiguió que su mensaje viajara tan lejos. ¿Cómo os atrevéis? Son solo 3 palabras, pero ¿qué palabras? Las dijo en la cumbre del clima de la ONU en 2019. Y ahí está una de las claves. Su retórica es súper emocional, muy directa, sin florituras. Fue una acusación en toda regla, cara a cara a los líderes mundiales. Y fíjate cómo evoluciona su estilo. Un par de años más tarde, en Milán, suelta aquello del bla bla bla. Y esa frase se convierte en el himno del hartazgo de toda una generación. El resumen perfecto de lo que sienten ante las promesas vacías de los políticos. Pasa de la emoción pura y dura a una crítica súper afilada. O sea que si lo analizamos, lo que tenemos aquí es como un kit de comunicación perfecto. Por un lado, la retórica emocional que conecta a tope con la gente joven. Por otro, el uso de las redes sociales, que fue clave para que todo se hiciera viral de forma orgánica. Y luego está el simbolismo, que es potentísimo. Las trenzas, la ropa sencilla, todo eso transmite autenticidad. No es un show, y eso hoy en día es fundamental para que la gente te crea. Pues toda esta estrategia de comunicación, tan bien pensada, fue la chispa que prendió la mecha de un movimiento global, Fridays for Future. Vamos a ver cómo esa huelga de una sola persona se transforma en una acción colectiva que abarca todo el mundo. ¿Pero qué es exactamente Fridays for Future? Porque no es una ONG al uso, ¿eh? Es más bien una red global, descentralizada. O sea, no hay un jefe. Hay grupos en más de 75 países. Todo funciona con voluntarios y las donaciones son transparentes. Y aquí está el truco de su éxito. Su estructura es tan simple que cualquiera en cualquier ciudad del mundo puede replicar la protesta. Y el resultado de ese modelo tan ingenioso, pues es esta cifra, 7.600.000. Es el cálculo de la gente que salió a la calle en las huelgas de septiembre de 2019, que fue como el momento cumbre. Y es increíble pensar que todo esto nació de una sola persona sentada en una acera. Vale, los números de gente en la calle son espectaculares, ¿de acuerdo? Pero la pregunta del millón es otra. ¿Todo esto sirvió para algo? ¿Cuál fue el impacto real?
Ahora toca intentar medir lo que se ha llamado el efecto Greta y ver qué hay de simbólico y qué de tangible. Y aquí está la cuestión clave, la que se hacen todos, los que la apoyan y los que la critican. ¿De verdad ha cambiado algo toda esta movida? Bueno, pues una parte de la respuesta está en los datos. Fíjate, un estudio de la Universidad de Yale llegó a acuñar el término efecto Greta. ¿Y qué descubrieron? Pues que la gente que conocía su mensaje tenía hasta un 20% más de intención de actuar por el clima. A ver, que esto no es que se apruebe una ley, pero sí que demuestra un cambio real, medible, en la conciencia de la gente. Si lo resumimos, esta tabla lo deja bastante claro. Por un lado, las movilizaciones, con ese pico de 7,6 millones. Luego, la influencia política, que es indirecta, pero se la relaciona con el empujón que recibió el Pacto Verde Europeo. También están los premios, como ser Persona del Año para la revista Time o las 3 nominaciones al Nobel. Y por supuesto, el impacto en la conciencia pública, con miles de millones de menciones en medios de todo el mundo. Pero claro, una figura así, tan visible, tan directa, era imposible que no generara polémica. De hecho, se convirtió en un auténtico imán para la controversia. Así que ahora toca ver la otra cara de la moneda. El debate sobre ella está súper polarizado, vamos. Por un lado, tienes a la gente que le aplaude por movilizar a toda una generación y por apoyarse siempre en la ciencia. Pero por otro, le acusan de ser demasiado emocional, de ser demasiado radical, o incluso desde algunos sectores de la izquierda de no serlo lo suficiente. También le han llovido críticas por su discurso más anticapitalista y ni hablemos de los ataques que ha recibido simplemente por ser joven y por ser mujer. Y en medio de todo este lío, hay un dato que es importante tener en cuenta. Las agencias de verificación, los fact-checkers, han desmontado una y otra vez las teorías de la conspiración que circulan sobre ella. Que si la financia Soros, que si sus padres la manipulan, que si todo es un montaje, bueno, pues se ha demostrado que no hay pruebas de nada de eso. Vale, y para terminar, para entender bien su legado, creo que es útil ponerla en perspectiva. ¿Qué lugar ocupa en el mapa del activismo actual? Vamos a compararlo un momento con otras figuras importantes. Si la ponemos al lado de otras activistas jóvenes muy conocidas, vemos que cada una tiene su lucha. Malala Yousafzai, por ejemplo, se centra en la educación después de sobrevivir a un atentado, Emma González en el control de armas en Estados Unidos tras una masacre en su instituto. Lo de Thunberg es el clima. Y su método, el de las huelgas y esa retórica tan directa, la verdad es que es único. Entonces, ¿qué es lo que le hace tan diferente? Yo diría que son 3 cosas. Primero, su radicalismo ecologista no hace concesiones. Segundo, la naturalidad con la que habla de su autismo, convirtiéndolo en una fortaleza. Y tercero, que esto es quizá lo más potente, que creó un modelo de protesta, la huelga escolar, que es súper fácil de copiar y de hacer viral en redes. Y con todo esto volvemos a la pregunta del principio, pero ahora quizá la vemos de otra forma. La historia de Greta Thunberg, nos interese más o menos el clima, nos obliga a pensar en algo más grande. ¿Qué es lo que hace falta de verdad para que la voz de una sola persona consiga cambiar, no solo de qué hablamos, sino el mundo?